Diálogos sobre el Libro de Mormón. 2 Nefi, 28:30. Bienvenidos a otra sesión de nuestros acostumbrados diálogos sobre el Libro de Mormón. Soy Gage Strathern y hoy me acompañan mis amigos y colegas del Departamento de Escrituras Antiguas de la Universidad de Brigham Young, Keith Wilson, Michael Rhodes y Stan Johnson. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos los capítulos 28 al 30 del segundo Nefi. Recordemos que en el capítulo 27, Nefi reflexiona sobre la profecía en Isaías capítulo 29, que indica que el Libro de Mormón saldría a la luz desde el polvo de la tierra. Estos capítulos son una continuación de ese análisis de Nefi. El capítulo 28 profetiza las circunstancias religiosas que iban a prevalecer cuando el Libro de Mormón saliera a la luz. El 29 es una advertencia para aquellos que rechacen el Libro de Mormón, y el 30 explica cómo el Libro de Mormón bendecirá las vidas de Israel, el pueblo del convenio, incluyendo los judíos, los lamanitas y los gentiles. Comencemos con algo del presidente Benson. Él dijo, el Libro de Mormón trae a los hombres a Cristo de dos maneras básicas. En primer lugar, habla de Cristo y de su evangelio de una manera clara. En segundo lugar, el Libro de Mormón expone a los enemigos de Cristo, confunde las falsas doctrinas y pone fin a las contiendas, fortalece a los humildes seguidores de Cristo en contra de los malos designios, estrategias y doctrinas del demonio actuales. La clase de apóstatas del Libro de Mormón es similar a la de la actualidad. Con su infinito conocimiento del futuro, Dios modeló la historia que se escribiría en el Libro de Mormón para poder distinguir el error y combatir los falsos conceptos educacionales, políticos, religiosos y filosóficos de hoy. Así que el capítulo 28 en especial es un buen ejemplo de cómo el Libro de Mormón expone a los enemigos de Cristo. Comencemos y leamos los versículos 2 y 3. Mike, ¿podría leerlos, por favor? Y las cosas que se escribirán procedentes del libro serán de gran valor para los hijos de los hombres y particularmente para nuestra posteridad, que es un resto de la casa de Israel. Porque sucederá en aquel día que las iglesias se hayan establecido, mas no para el Señor, dirán la una a la otra, he aquí que yo soy la del Señor, y dirán las demás, yo soy la del Señor. Y así hablarán todos los que hayan establecido iglesias, mas no para el Señor. Y en el versículo 4 dice, y contenderán una con otra. Así que la pregunta es, ¿por qué tanta contienda por anticipado? Creo que los versículos del 4 al 6 nos dan la clave, ¿no es así? Keith, ¿podría leerlos, por favor? Por supuesto. Y contenderán una con otra, y sus sacerdotes disputarán entre sí, y enseñarán con su conocimiento y negarán al Espíritu Santo, el cual inspira a hablar. Y niegan el poder de Dios, el Santo de Israel, y dicen al pueblo, escuchadnos y oíd nuestro precepto, pues he aquí, hoy no hay Dios, porque el Señor y Redentor ha acabado su obra, y ha dado su poder a los hombres. He aquí, escuchad mi precepto. Si dijeren que hay un milagro hecho por la mano del Señor, no lo creáis, pues hoy ya no es un Dios de milagros, ya ha terminado su obra. Muy bien, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que causará la contienda cuando el Libro de Mormón esté por salir a la luz? En primer lugar, que se pone la confianza en la sabiduría de los hombres en lugar de confiar en el Espíritu de Dios. Y, obviamente, eso ocasiona contiendas. Correcto. ¿Y no es eso lo que Nefi enseña un poco antes? Bien. Es bueno ser instruido Sí, claro. si se hace caso a los consejos de Dios. Exacto. Como usted mencionó, hermana Strathern, respecto a esa doctrina de que Dios ya haya terminado su obra, recuerdo haber oído con frecuencia en el campo misional acerca de milagros. No, eso era en la época de Cristo y sus apóstoles. Revelaciones, eso era en la época de Cristo. Actualmente no existen. Y es casi como si nos hubieran dado aquí algunas de las respuestas que recibiríamos de aquellos que escucharían el mensaje de la restauración. Que estas cosas han cesado y que ya no existen. Dios ha terminado su obra y ha dado su poder a los hombres. De hecho, Stan, el versículo 6, donde está la frase ha terminado su obra, es un ejemplo clásico del concepto de deísmo. El deísmo es la idea que concibe a Dios como el relojero que ha creado y dado cuerda a los relojes, pero que luego se retira. Y esa es un poco la idea transmitida actualmente,
Cuando la gente se pregunta, ¿tiene Dios un rol activo en mi vida hoy? ¿O simplemente estoy aquí y debo arreglármela solo mientras Él permanece en algún lugar alejado? Creo que sería interesante notar que esto se trata de una limitación a lo que Dios puede hacer. Según ellos, Él ya no puede hacer estas cosas. Qué curiosa definición de Dios, que ya no tiene poder, que no puede hacer milagros ni ninguna de estas cosas. Parece un poco contradictorio, ¿verdad? Dios puede hacer estas cosas y continuará haciéndolas si son necesarias para sus designios. Los versículos 7 y 8 son bastante interesantes. El 7 continúa con el mismo tema y se refiere a la doctrina de comed, bebed y divertíos porque mañana moriremos y nos irá bien. Mientras que el 8 nos habla de una filosofía un tanto hedonista. Satisfáganse, satisfagan sus apetitos físicos. Vaya si no es una doctrina predominante en nuestra cultura. Lo único que hay que hacer es encender el televisor o abrir alguna ventana en la computadora. Tal es el argumento que utilizan hoy, que es una decisión personal. Haz lo que desees. Correcto. Y ese Dios solo nos dará algunos azotes y al final nos salvaremos. Ya conocen esa gran frase del Libro de Mormón. La misericordia no puede robar a la justicia. Sin embargo, parece que eso es lo que dice aquí. No es verdad que la misericordia pueda robar a la justicia. Así que hay unos versículos interesantes que revelan doctrinas que en realidad son del adversario, ya que así nos habla él. No obstante, existe una diferencia muy sutil entre estos dos versículos, ¿no es así? En el 7 dice, comed, bebed y divertíos porque mañana moriremos y nos irá bien. Lo que significa que no hay ningún tipo de justicia, ¿verdad? Que todo se limita a la misericordia o algo así. Si creemos en Dios, eso es lo que va a haber. Pero en el versículo 8 es un poco diferente. Habrá justicia, aunque al final deberá ceder ante la misericordia. Entonces no habrá justicia en este proceso. Es algo así como cumplir con lo básico, y si es que realmente hay un Dios, no va a ser severo ni nos va a castigar. Si cometo algunos pequeños pecados, no soy tan inicuo, solo un poco. Y eso está bien, Dios me lo perdonará. ¿No es la misma idea que luego hizo tropezar a Coriantón? Seguro. Si vemos en Alma el caso de Coriantón, quizás podríamos leerlo rápidamente. En Alma 42:1 dice, y ahora, hijo mío, percibo que hay algo más que inquieta tu mente, algo que no puedes comprender, y es concerniente a la justicia de Dios en el castigo del pecador, porque tratas de suponer que es una injusticia que el pecador sea consignado a un estado de miseria. Y luego agrega, me gusta mucho el versículo 30. Oh, hijo mío, quisiera que no negaras más la justicia de Dios. No trates de excusarte en lo más mínimo a causa de tus pecados, negando la justicia de Dios. Deja más bien que la justicia de Dios y su misericordia y su longanimidad dominen por completo tu corazón, y permite que esto te humille hasta el polvo. Coriantón es un muy buen ejemplo de alguien que cree este concepto filosófico, ¿verdad? Bien, y cuando pienso en los que dicen que enseñarán con su conocimiento y negarán al Espíritu Santo, el cual inspira a hablar, recuerdo que el presidente Packer mencionó en una de las conferencias que, por medio de cosas pequeñas y sencillas, se realizan grandes cosas. ¿Y son los débiles? ¿Cuál es la palabra del otro pasaje que cita? Son los débiles y sencillos quienes establecerán el reino. Verdaderamente, lo que nos califica para servir en el reino es el deseo de buscar y seguir las impresiones del Espíritu. Es bueno ser instruido, pero, como usted dijo, siempre que se haga caso a los consejos de Dios. Otro punto importante que toca está en el versículo 11. Todos se han salido de la senda, se han corrompido. Y en el 12 dice, a causa del orgullo y a causa de falsos maestros. Vaya, uno ve aparecer la palabra orgullo y recuerda al presidente Benson, un profeta que alzó la voz para advertirnos sobre el orgullo, y aquí en el Libro de Mormón se predice que cuando salga a la luz, el orgullo será un gran problema para los santos. Me gusta esta idea. Bueno, en realidad no, pero me resulta interesante lo de los falsos maestros. Entonces, lo que esto nos dice, en cierto sentido a nosotros, los santos, es que si no enseñamos por el Espíritu, de alguna forma nos convertimos en falsos maestros, ¿correcto?
ya que el maestro debe ser el espíritu y si creemos que podemos enseñar de alguna otra manera, entonces ocasionamos problemas. ¿Y qué sucede? Terminamos enseñando esta doctrina falsa que se menciona aquí. Bien, en el versículo 14 se recalca la necesidad real de la restauración del Evangelio. Dice: todos se han extraviado, salvo unos pocos que son los humildes discípulos de Cristo. Sin embargo, son guiados de tal manera que a menudo yerran, porque son enseñados por los preceptos de los hombres. Creo que este capítulo sin duda subraya la razón por la que José Smith tuvo que restaurar la iglesia. No había ninguna iglesia verdadera sobre la tierra, todas enseñaban doctrinas de hombres en lugar de las de Dios, y habían perdido el espíritu. Y aparecen 3 ayes en el versículo siguiente. Ay, ay, ay. Eso no ocurre con frecuencia en las Escrituras, ¿verdad? No sucede muy a menudo. Es una señal de énfasis, así que esto es algo que debería preocuparnos sin duda. Sabes, Michael, me he preguntado sobre el significado de esa frase de Nefi en el versículo 14. Pero tú recalcaste que son guiados de tal manera que a menudo yerran, porque son enseñados por los preceptos de los hombres. Me pregunto si no habrá en el siglo XXI ciertas doctrinas fundamentales sobre las que Nefi desea advertirnos aquí, que puedan corromper nuestra capacidad de percepción. Por ejemplo, algunos de los grandes pensadores que han propuesto que el hombre evolucionó a partir de un animal, o algunas teorías que plantean que el hombre es una construcción social y niegan el alma humana. Quizás Nefi se refería a algunas de estas filosofías fundamentales de nuestra época al decir, están en error, ya que parten de una premisa falsa que su cultura ha aceptado. Yo pienso que la clave está en que cuando nos corrigen los profetas, videntes y reveladores, cuando el Señor mediante su ungido declara, bueno, esto debe cambiar, lo que trato de hacer es enfocar el diálogo en los versículos 20, 21 y 22. Parece que hay distintas formas en que Satanás intenta alejarnos de ese consejo cuando se nos corrige. Yo les digo a mis alumnos, no soy su obispo o presidente de estaca. A lo sumo soy su amigo y maestro, pero lo que diga acá no representa la primera presidencia o al quórum de los 12. Habiendo declarado esto, voy a intentar enseñarles doctrina correcta. En fin, como sabemos, de vez en cuando debe corregírsenos, no somos perfectos. Y cuando se nos corrige, como dice en el 20, podemos enojarnos o molestarnos, o ser humildes y sumisos, admitir el error y decir, está bien la corrección, eso no es doctrina verdadera, y tener una actitud humilde. O como dice el versículo 21, Satanás trata de pacificarnos. Todo está bien y Sión no importa de todos modos. Pero sabemos que eso no es verdad. La doctrina es crucial. La verdadera doctrina, bien comprendida, puede cambiar una vida, puede cambiar nuestra vida por completo. También podemos pretender ser más inteligentes que el profeta, y puede seducirnos la idea de que no existe el infierno, o de que no debemos preocuparnos por este tipo de cosas. Y Forma de llegar a cada uno. Nos conoce, ¿no es así? Y hallará la manera más adecuada para cada persona. De hecho, esta no es la única forma en la que va a tratar de atacarnos. No, lo hará de cualquier forma que funcione. Coincido mucho con esta frase. Y así el diablo engaña sus almas y los conduce astutamente al infierno. Parece que en esta época va a ser bastante sutil. Ya saben la forma en la que nos va a subyugar y alejarnos de la verdad. Luego en los versículos 24 y 25 Continúa y dice, por tanto, ay del reposado en Sión, ay de aquel que exclama todo está bien. Es muy fácil pensar yo estoy bien, voy a la iglesia, cumplo con lo básico y he hecho muchas cosas buenas en la vida. Pero hay que comprender que lograr la salvación es un esfuerzo continuo y en lo que debemos trabajar constantemente. Me gusta el ejemplo de Alma cuando habla de la semilla que debe crecer y que debemos cuidarla. El testimonio, la rectitud, etc., son cosas en las que trabajamos constantemente. La mayoría de nosotros probablemente no hayamos alcanzado ese punto en que podamos decir, bueno, ya está, lo hicimos bien. Y si lo sentimos así, tal vez debamos hacer algo más. Sin embargo, resulta interesante cuando dice, ay del reposado en Sión. Esto casi nos hace pensar que no solo se refiere a personas fuera del convenio. Nosotros somos el convenio.
y dice que los reposados en Sión dentro del convenio, cuidado, vean cuántas veces dice hay. Son muchas. En el 31 dice, maldito es aquel que pone su confianza en el hombre, o hace de la carne su brazo, o escucha los preceptos de los hombres, salvo cuando sus preceptos sean dados por el poder del Espíritu Santo. Una y otra vez se recalca que son las enseñanzas y la sabiduría de los hombres lo que ocasiona el problema, cuando no se las interpreta mediante el Espíritu Santo. Sí, y no es sorprendente cómo estos ayes reiteran lo que ya hemos leído. Un buen maestro me enseñó una vez, si de verdad deseas saber qué es lo más importante en las Escrituras, observa lo que se reitera. Y aquí se reitera sobre el Espíritu Santo. Observen el versículo 26. Se niega el poder de Dios y el don del Espíritu Santo. No necesitamos más. También se repite en el 27 y se reitera luego, de modo que si no entendemos que necesitamos más, es porque estamos dormidos. Y el 30 es un gran versículo en el que Nefi explica el proceso que emplea el Señor para enseñarnos. La frase línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allá, me recuerda lo que dijo José Smith. Cuando suben una escalera, tienen que empezar desde abajo y ascender peldaño por peldaño hasta que lleguen a la cima. Y así es con los principios del Evangelio. Deben empezar por el primero y seguir adelante hasta aprender todos los principios de la exaltación. Pero no los aprenderán, sino hasta mucho después que hayan pasado por el velo. Debemos pasar por este proceso sin frustrarnos por no comprender todo desde el principio. Sí, muy bien. ¿Y qué les parece el capítulo 29? Contiene palabras muy potentes en cuanto al libro de Mormón y la Biblia y la relación entre ellos. ¿Qué cosas captaron su atención en este capítulo? Bien, los gentiles argumentan que tienen la Biblia y que no necesitan más, pero entonces el Señor dice, oh, necios, ¿y qué agradecimiento manifiestan a los judíos por la Biblia que de ellos recibieron? Y continúa diciendo que los han maldecido y aborrecido, aunque saben que no son los que les han dado lo que ellos manifiestan atesorar, y los han tratado como la escoria de la tierra. Oh, necio, ¿qué dirás? Una Biblia. Tenemos una Biblia y no necesitamos otra Biblia. ¿Tendríais otra Biblia de no haber sido por los judíos? Necio. Qué fuertes palabras para ser palabras del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado recitar el versículo 3 al golpear puertas en la misión? Pienso que hemos escuchado lo mismo en diferentes idiomas. Recuerdo haber oído esa frase cuando las personas decían, bueno, en realidad no necesitamos el libro de Mormón. Y se me ocurre que Nefi pudo haber visto mi conversación en la puerta con esta mujer. Una de las cosas que me gustan de este capítulo está en el versículo 7. ¿No sabéis que hay más de una nación? ¿No sabéis que yo, el Señor vuestro Dios, he creado a todos los hombres y que me acuerdo de los que viven en las islas del mar? Entonces la palabra de Dios es importante para todos. Además, según la ley mosaica, se debía decidir todo asunto por boca de 2 o 3 testigos. Pero lo que más me gusta está en el 8. Dice, por tanto hablo las mismas palabras así a una como a otra nación. Y cuando las 2 naciones se junten, el testimonio de las 2 se juntará también. Me gusta mucho esta metáfora. A veces pienso que se puede culpar un poquito a los santos de los últimos días por decir el libro de Mormón es importante, que es verdad, pero se deja a la Biblia un poco excluida. No obstante, al leer y estudiar el libro de Mormón, he hallado muchos elocuentes pasajes en que éste habla de la Biblia. Leí citó a José para decir que la Biblia y el libro de Mormón crecerían juntamente para confundir las falsas doctrinas y poner fin a las contiendas. Me fascina esta metáfora. Y aquí tenemos a Nefi otra vez que dice que los 2 libros deben ir juntos. Están diseñados para funcionar juntos. Luego Mormón repetirá lo mismo en Mormón 7. Debemos comprender que el libro de Mormón, al menos en parte, está para ayudarnos a entender la Biblia y dar testimonio de su veracidad, lo cual es un importante mensaje del libro que debemos valorar. Bueno, a mí también me gusta esa metáfora de que se juntan.
¿En qué etapa de la historia humana ha habido naciones con tanto contacto y tan mezcladas? Es decir, antes de nuestra época y de la era de la información, había mucha más división, pero ahora la situación es más globalizada. Y es entonces cuando el Libro de Mormón se juntará con la Biblia en estas profetizadas condiciones y obrarán conjuntamente. Y no solo con la Biblia, sino también con doctrina y convenios, la perla de gran precio y las palabras de los profetas modernos. Todas estas cosas se juntarán para aclarar más el Evangelio de Jesucristo y lo que debamos hacer para aplicarlo en nuestra vida. Continuando con lo que decía usted, decía que crecerán juntos para confundir las falsas doctrinas. Pienso que salvo que el Libro de Mormón crezca junto con la Biblia, no tendremos el poder necesario para confundir las doctrinas falsas. Existen algunas cosas que se enseñan mejor en la Biblia que en las escrituras de la Restauración. No son muchas, pero las hay. Y sinceramente hay algunas cosas que se enseñan en la Biblia que si no existieran como complemento, francamente, lo demás no bastaría. Incluso el Libro de Mormón lo admite. Ether dice en el primer capítulo, no vamos a analizar esto porque ya está en la Biblia. Así que, para confundir las falsas doctrinas, debemos permitir que crezcan juntas. Creo que la mejor metáfora es la de un matrimonio muy unido. Los cónyuges son distintos, pero se complementan entre sí y aportan muchas cosas al matrimonio. Es verdad que individualmente tendrán fortaleza, pero no es lo mismo que juntos. Irónicamente, esta es una de las cosas por las que se nos juzga como miembros de la Iglesia, ya que presentar otro volumen de escrituras provoca que la mayoría de los cristianos crean que la Biblia lo es todo. Es una ironía que el Libro de Mormón, que respalda la Biblia, sea lo que se nos reprocha como la razón por la cual no seríamos cristianos. Esto resulta doloroso al considerar el mensaje del Libro de Mormón. Muy bien, pasemos al 30. Stan, ¿podría leer los versículos del 1 y 2, por favor? Sí. Ahora bien, he aquí, amados hermanos míos, quisiera hablaros, porque yo, Nefi, no quisiera permitiros suponer que sois más justos de lo que serán los gentiles. Pues he aquí, a no ser que guardéis los mandamientos de Dios, todos pereceréis igualmente. Y a causa de las palabras que se han dicho, no debéis suponer que los gentiles serán totalmente destruidos. Porque he aquí, os digo que todos aquellos gentiles que se arrepienten son el pueblo del convenio del Señor, y todos los judíos que no se arrepientan serán talados, porque el Señor no hace convenio con nadie, sino con aquellos que se arrepienten y creen en su Hijo, que es el Santo de Israel. Bien. Aquí dice algunas cosas sobre la importancia de los convenios y de lo que define a un pueblo del convenio. Israel puede ser parte del convenio, y de hecho este comienza con Abraham. Pero recuerdo que Pablo dijo que no todo el pueblo de Israel es Israel. No se trata tanto del linaje, sino que hasta cierto punto se trata del convenio que hacemos, ya fueren gentiles o de la casa de Israel, y eso es lo que realmente importa. Tengo un amigo que dice, ser del pueblo del convenio de Israel es más importante que tener sangre israelita. He considerado eso mucho tiempo y creo que estoy de acuerdo con él. El linaje israelita es importante, pero es como mi padre solía contestar cuando yo le aseguraba que iba a cortar el césped. No me lo digas, demuéstramelo. Pertenecer al linaje de Israel es fantástico, pero es como dijo Juan el Bautista. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras, pero hay que demostrarlo con hechos. Existe un gran mensaje para nosotros sobre esto en los convenios que hacemos actualmente, ¿verdad? Dice que debemos procurar que los convenios sean nuestros y hacerlos parte de nuestra vida. ¿Hay algo más en el capítulo 30 que quieran destacar? El versículo 10 dice, rápidamente se acerca el tiempo en que el Señor Dios ocasionará una gran división entre el pueblo y destruirá a los inicuos, y preservará a su pueblo, sí, aun cuando tenga que destruir a los malvados por fuego.
Una de las cosas que veremos en los últimos días será una gran separación entre los que crean en el Evangelio y en Dios y le sirvan, y los que no lo hagan. Dicha división llegará a tal punto que se destruirá a los incrédulos en la segunda venida de Cristo. Y gran parte de ello es el surgimiento del Libro de Mormón para ayudarnos a llegar a creer en Jesucristo. Stan, ¿puede hacer una síntesis? Para usted, ¿cuál es el mensaje de estos capítulos? ¿Qué trata de decirnos Nefi? Bueno, está expresado maravillosamente cómo se expone a los enemigos de Cristo y las doctrinas del diablo que se usarán en los últimos días. Dice que negarán al Espíritu y propondrán sus enseñanzas. Y hay de aquellos que nieguen la obra de Dios. Luego, analiza que nosotros mismos debemos tener cuidado cuando percibimos que Satanás trabaja con nosotros, enfureciéndonos, pacificándonos o adormeciéndonos con seguridad carnal. Todo va bien en Sión. Debemos tener cuidado con esa idea. En el 29 se habla de los gentiles que rechazarán el Libro de Mormón. Tenemos una Biblia y no necesitamos más revelaciones. Y en el 30, para terminar, podemos mencionar la idea de esta división de la que hemos hablado. El Libro de Mormón es verdaderamente una profecía para todos. El presidente Packer dijo, la distancia entre la iglesia y el mundo, que ha tomado un rumbo que no podemos seguir, aumentará constantemente. Algunos miembros caerán en la apostasía y quebrantarán sus convenios, y reemplazarán el plan de salvación con sus propias normas. Por todo el mundo, las decenas de miles de personas que ahora se unen a nosotros vendrán inevitablemente como una inundación a un lugar donde la familia esté segura. Conviene prestar atención a las Escrituras y a las palabras de los profetas. Muchas gracias por sus comentarios e ideas.